Buenas noches, mis maravillosos amigos de esta, su biblioteca favorita. Encantada de saludarles y estar esta maravillosa noche del miércoles, hoy 4 de octubre. Yo feliz de la vida porque hoy me siento reina. Hoy están conmigo tres maravillosos escritores de alta gama con una trayectoria divina y con unos libros, wow, que ustedes van a decir qué potencia de libros trajeron estos maravillosos invitados. Entonces, en conjunto con Radio Magi Internacional, esto comienza ya. Y doy la bienvenida a mi primer invitado, el señor Ollantay González Serga. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todo Iberoamérica, particularmente a Radio Magi Internacional de España, a nuestra anfitriona Milena Medina y a nuestros invitados, pues como estuvimos conociéndola fuera de cámara, a Jorge Hernán Hoyos y a Saile Villalobos. Pues muy complacido por este espacio, por estas tribunas y particularmente por esta noble causa, Milena, la formación de nuevos talentos a través de una biblioteca y darle difusión en toda Iberoamérica. Un placer. Ay, Mi qué nombre es bonito. Ollantay González Serga. Qué bonito, gracias. Yo me estaba riendo cuando entraste, era porque yo creía que estaba hablando y tenía el micrófono cerrado, entonces me dio risa. Y yo, ay, no, qué cómico. Bueno, Ollanta, yo feliz de tenerte esta maravillosa noche aquí en la biblioteca, ahora tu biblioteca también, porque estamos unidos por los Seguramente. libros en esta maravillosa biblioteca, entonces seas bienvenido siempre. Y si sacas Gracias, nuevas gracias. obras, se vale repetir, ¿ok? Ya es un Cuadras compromiso. conmigo y me dice, Milena, saqué nuevo libro por aquí. No, yo soy feliz de tener la premisa. Bueno, doy la bienvenida a mi segundo invitado, el señor Jorge. ¿Por dónde andas, Jorge? Muéstrame a Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas las personas en este maravilloso programa, a Milena, a los invitados y muy contento de tener el honor de estar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación y estar aquí esta maravillosa noche compartiendo lo que va a ser tu trayectoria, lo que estás haciendo y esta nueva obra que sacas al mercado. Porque déjenme decirles algo, damas y caballeros, estos tres invitados que tengo tienen varios libros publicados. Entonces vamos a hablar de sus más recientes obras porque no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todos los libros que tienen ellos, que son maravillosos por demás. Muchísimas gracias, Jorge Hernán Hoyos, por estar aquí con nosotros. Y doy la bienvenida a mi siguiente invitado, el señor Saile Villalobos. Bienvenido. Gracias, señor Javier. No te oigo, Saile, ¿tiene el micrófono cerrado? No, ya. Ahí estoy Sí, ya. bien. Ahora está bien. Buenas noches a tu público, Milenia. Me es un honor participar en el programa de hoy. A pues Radio Magic Internacional y a mis colegas, Don Chay y Don Sergio. Es un gusto participar en este evento y lo más importante, estimular el gusto por la lectura. Estamos en ese mismo barco, todos los que estamos aquí presentes.
Qué bonito, gracias, gracias, gracias por aceptar mi invitación. Damas y caballeros, a los que se están conectando y están aquí en vivo con nosotros, déjenme decirle que me encuentro esta noche con tres maravillosos escritores con una trayectoria divina, espectacular, y ya van a ver de qué obras se tratan. Pero antes de entrar en materia, a mí me gusta indagar un poquito en la vida personal de ellos, ¿no? De dónde son y a qué se dedican. Entonces vamos a empezar con Ollantay. Oye, bueno, mira, el inicio es de vieja data. Yo soy un escritor que escribo de los 8 años de edad, tengo 58. Dios. Sí, mi mamá, hay una anécdota, me decía que yo no dijera mentira, por favor, hijo, ¿a quién usted le robó ese poema? A que no diga lo que no es, hasta que mi mamá entendió pues que tenía ese don. Y pues he leído libros toda mi vida, pues que tengo literalmente uso de razón y amo la lectura. Pero me convertí en conductista por un evento muy especial. No me gusta hablar mucho de mí, pero por razones técnicas, profesionales y por el respeto a esta audiencia, pues supongo que la gente dirá, bueno, ¿quién es ese señor con esa barba? Yo soy abogado de carrera, soy criminalista, tengo varios másteres en laboral, soy máster en neurociencia cognitiva, tengo especialidad en psicología judicial, en psicología de catástrofe y emergencia, es decir, pero particularmente soy poeta y soy jardinero, yo soy biofílico, amo la naturaleza, me encanta, estoy conectado, pero en algunos momentos de mi vida que manejé cuotas de poder por la carrera, llegaba a mi casa insatisfecho y le preguntaba a mi esposa entonces que, oye, que yo me quería ir de ese trabajo porque no me llenaba, a pesar de que en ese momento era uno de los fiscales, si se quiere, que gozaba de gran popularidad y respaldo de la fiscal general en ese momento. Y agarré la pistola un día y quise atentar contra mi vida. Esa es la historia. Tenía carro, tenía dinero, tenía casas, tenía fincas, wow, tenía profesión, tenía estatus profesional y era muy infeliz. Y había algunos temas, sí, yo vengo de una familia disfuncional, esto es bueno decirlo porque es lo que usualmente escondemos todos. El 90% de los escritores están traumados, tienen traumas severos. Los escritores más famosos y más adinerados sacrifican la felicidad por la fama. Eso es un grave horror existencial. Es por eso que yo decidí convertirme en escritor conductual y decidí manejar, no sé si me estoy prolongando, pero creo que es importante, porque no debe sacrificarse la felicidad, nuestra paz interna, por nada en el mundo, ni siquiera por la venta de ningún ejemplar. Exacto. Y esto lo ratifica la incrementación de cifras de suicidios en el planeta. Venezuela está apuntando en uno de los países con mayor índice de suicidio, junto con Colombia. España, sorprendentemente, es uno de los países con mayor índice de suicidios en Europa, y eso nos dice que tenemos una sociedad enferma. Entonces, sí es verdad, hay que fomentar los libros, porque fomentar los libros nos permite entrar en el campo de los elementos de la psiquis, de la mente, que es allí donde tenemos que reparar algunos dramas, donde tenemos que reparar algunas disfuncionalidades conductuales para ser feliz, o por lo menos, como dice Walter Rizzo, es correcto, ¿verdad? Ser infeliz es un problema de salud pública porque hacemos desdichado a todo el que está a nuestro paso, a los hijos, a la mujer. Y lo peor aún es que si lo hacemos con los hijos y con la esposa, llevamos nuestros traumas a su vida, a su esfera personal, intramuro, y convertimos una sociedad suicida, una sociedad insatisfecha. Entonces, bueno,
En vez de atentar con la vida, yo decidí dominar el conductismo para arriba, para abajo y de lado, y de alguna otra forma en el ambiente donde estoy, he tratado de convertirme en el escritor de los escritores. Qué bueno. ¿Qué significa eso? Tenemos un campo psicofisiológico natural, tenemos básicamente dos memorias, una memoria psicológica conductual y una memoria fisiológica, que podríamos hablar más adelante. ¿Qué pasa? Esa memoria psicológica o conductual nos da las tendencias, cómo nos gusta la misma mujer, nos gusta el mismo perfil de hombre, nos gusta el perfil de algunas comidas, a veces probamos algo. Oye, yo siento que esto lo he vivido, claro que lo viviste, pero no lo viviste tú, lo vivió algún ancestro y lo llevas en tu genética, ¿verdad? Lo llevas en un proceso cromosomático y allí marca la psicofisiología de tus tendencias. Es decir, a mi amigo Jorge Hernán Hoyo, a mi amigo Sailé Villalobos, no son ustedes ni soy yo los que decidimos, ay, Dios nos iluminó y nos dio el don de la escritura. No, ese don te viene dado o nos viene dado a través de nuestro árbol genealógico, a través de un tema muy profundo hecho por John, por gente muy estudiosa, que se conoce como la psicogenealogía. Total. Es decir, tenemos patrones que nos vienen dados en nuestra estructura genética y tenemos que terminar la vida de otros que la empezaron. Es un tema que se ve como místico, pero no es. Ninguno de mis libros son místicos ni tienen naturaleza. En la medida que yo cambié y entré al campo conductual, mi poesía mutó. El poeta en esencia es triste. El poeta en esencia, popa abajo, escribimos la tristeza y la depresión en toda su forma y hacemos bellezas, ¿verdad? Neruda hizo belleza, este poeta argentino, se me va siempre, que sacrificó su magia poética por su desdicha a los 80 años, dijo que si pudiera volver a vivir lo haría de otra manera y no sacrificaría su infelicidad. Borges, José Luis Borges. Entonces, por encima de ser escritor, Milena, por encima de escribir una gran obra, no podemos dejar de lado la obra más importante de literatura, la obra de nuestro ser, la obra de nuestra vida. Cuando nosotros hacemos la mejor obra de nosotros, hacemos los mejores libros, porque hacemos libros para la gente. Un escritor lo que proyecta es su vida, sus penas, pero también su felicidad. Entonces, hacer un escritor feliz es contribuir a que la literatura crezca. Y cuando crezca es más fácil crear el hábito, porque tiene que ver con la endorfina, con la oxitocina, con bajar los sistemas de cortisol, bajar la noradrenalina. Exacto, y es un sentido de recompensa. Y en ese sentido de recompensa, mejorar. Qué bien, espectacular. Mejor explicado no estuvo, porque muchos de esos temas los toco yo acá cuando doy las asesorías para ayuda para emprendedores, la importancia de bajar el cortisol como sea, porque nos beneficia tanto física como espiritual y psicológicamente. Entonces vamos a darle entrada a nuestro siguiente invitado, el señor Jorge Hernán, para que nos diga de dónde es y a qué se dedica. Bueno, yo creo que yo soy de todo el mundo, ¿no? Yo soy de la gente. Está bueno. Soy... Ahorita eres mío. Estoy tratando de enamorar a las personas con mis escritos. Para mí, siempre que hablo de literatura, pienso en un elemento muy importante que fue el doctor Nilo Arturo Álvarez, que cuando yo tenía 4 o 5 años, entré a una casa, estamos hablando de Colombia, pero uno es de todo el mundo, ¿no? La región de Manizales, y allí este señor
me mostró su casa, que para mí era una casa encantada, donde subí al segundo piso y olía a cera y a libro viejo, y todas las paredes, exceptuando el baño, y creo que la cocina, era como si viviera él en una biblioteca. O sea que esa magia de verme rodeado de libros y luego escucharlo a él a los 4 años, me enamoró para siempre de la escritura, de la novela, de la poesía, del cuento, que es lo que he tratado de hacer, y sobre todo he tratado de que cada libro lleve un mensaje para todas las personas, no importa el nivel cultural que tengan, pero llegar a su corazón, sembrar una semilla. Y cuando yo entré a los 4 o 5 años a la casa de este señor, el doctor Nilo Arturo Álvarez, y empieza a hablarme de los libros, a comentarme todas las situaciones, las historias, porque más bien que una casa parecía una biblioteca, la sala, el comedor, mejor dicho, esto me impactó demasiado. Y luego cuando recibí mi primer libro, que fue Barba Azul, ¿sí?, de Dickens, y en un diciembre que aquí celebramos el día del Niño Dios, ahí es que Santa Claus, ¿no? Empezó a ilusionarme, y luego pasé de la ciudad de Manizales, Colombia, a Medellín, y allí mi mamá y mi papá tenían que trabajar. Mi mamá inicialmente trabajó en una farmacia del gobierno unos años, y en ese momento llegó a mi vida una señora que era como la nana mía, que empezaba, después de salir de la escuela, de la primaria, empezaba a contarme historias de aparecidos, y siempre me contaba 2 o 3 historias, y la última la contaba en la mitad y me dejaba en suspenso qué iba a pasar con el final de ese trabajo. Y se sentaba, era una persona de piel de chocolate, ¿sí?, una piel así. ¡Qué mala! Y ya tenía esa trietnia en ella, o sea, esas 3 etnias que preñaron, digamos así, nuestra América, nuestra gran América. Y yo veía cuando ella fumaba un cigarrillo, que aquí es el cigarrillo piel roja, que ella fumaba, yo veía como en ese humo las figuras y las historias y los paisajes de lo que me estaba contando. Y así sucesivamente, a los 15 años, a los 14 años, me topé yo con José María Vargas Vila, que fue un personaje maravilloso, hijo de un general, un colombiano, que luchó en una de las guerras, estamos hablando del siglo XIX, 1860, 70, que luego el señor presidente se enamoró de alguien, pues no de su esposa, sino de otra persona, y cambió totalmente su filosofía, porque es que las mujeres son maravillosas, y él se enamoró, y entonces pasó de ser liberal a conservador. Entonces José María Vargas Vila luchó contra él hasta que lo sacaron de allí del país y llegó a vivir en España. José María Vargas Vila es una persona que tuvo 70, 80 obras, si no me equivoco. Pienso, no sé si estoy seguro, era masón. Y bueno, empecé a leer todo esto, y llegaba y tenía un cuaderno y un diccionario para empezar a leerlo, porque él usaba unos términos que en ese momento algunos no entendían, a veces hacía comentarios en francés, en inglés, en latín y todo eso. Y este señor me ayudó en cierta forma a irme cimentando como escritor, junto con
el doctor Nilo Arturo y la nana, que era la que me cuidaba. Y luego llegó a mi vida Oscar Wilde, llegó también este señor irlandés que escribió Ulises, ¿cierto? Este señor irlandés que escribía una novela en 17, la vida de una familia en 17 horas y mezclaba el problema de Irlanda con Inglaterra porque Irlanda quería ser independiente y todo. Entonces, cada capítulo mágicamente era un estilo de novela distinto. Entonces, yo me fui amalgando, perdón, me equivoqué. Amalgamando. Exacto. Y fui cogiendo primero la poesía en unos escritos en el colegio, luego en España, cuando llegué a España, empecé mi primera novela, Matamba y otros relatos. Perfecto. Y esto de la experiencia que tuve en las selvas colombianas, porque yo trabajé en la División de Asuntos Indígenas, y ahí fue donde yo le cogí más amor a mi país, a Colombia, al atravesar las selvas y ver los indígenas y los afrocolombianos y toda esa riqueza tan bella y todo 87 ritmos musicales de Colombia y esos paisajes y esas aves maravillosas que uno a veces parecía que estuviera como en el paraíso, algo así, o como que, no sé, algo mágico había ahí. Mira, y empecé Jorge, a escribir entonces en España. Jorge, disculpa que te interrumpa. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Y pues yo en este momento me dedico a ser pensionado, porque ya me pensioné, y a escribir, también pues a promover lo que es el turismo, el turismo de campo, el agroturismo. Mi última novela se llama Los Rostros de la Vida, que fue la primera incursión que hizo ya la CIA para intervenir en los gobiernos de América Latina. Recordemos que ha habido 81 intervenciones de parte de los Estados Unidos, pero esto pasó. Nos hablas de eso cuando pongamos sí, ahorita hablamos de ello cuando pongamos la portada en pantalla, ¿te parece? De todas maneras, presenté mi libro Bajo el embrujo de los tiempos, antes que Los Rostros de la Vida, en la Casa América en el 2009, en septiembre 7, y para mí fue maravilloso. Y quiero compartirles a ustedes que lo que yo he buscado es que cada lector tenga una semillita de la experiencia que como escritor he tenido a través de lo que he escrito. Así que les presento disculpas si me extendí, pero es que este tema de escribir me enamora, me apasiona tanto que a veces, no sé, creo que a veces el tiempo para mí es corto cuando empiezo a escribir porque estoy viendo las imágenes y las imágenes como que van manejando mis dedos y las emociones. Qué bonito. Y ya voy a terminar, qué pena. Y entonces cada personaje, si hay un personaje que está triste, yo estoy triste. Y si hay un personaje enamorado de otro personaje, yo estoy enamorado. Y así sucesivamente. Y por eso me encanta escribir y quiero compartirlo con todos ustedes, ese amor, esa pasión que yo quiero inculcar en mis libros para que cuando el lector los lea, se enamore como yo de los libros y de la enseñanza que yo quiero dar en cada libro. Qué bonito, gracias, qué lindo. Ahora vamos a darle la oportunidad al señor Saile Villalobos para que nos diga de dónde es y a qué se dedica. Bueno, buenas noches. Les comento, yo nací en la Ciudad de México y actualmente radico en la ciudad de Puebla, de Los Ángeles. Estoy jubilado. Durante 30 y tantos años trabajé en la industria farmacéutica, en laboratorios Pfizer, en cuestión precisamente de endocrinología y neurociencias. Y estuve precisamente en ese tiempo muy cercano a la cuestión
de la psiquiatría, de la Wow. psicología y del conductismo, y pues en esa forma traté de mantenerme cerca de las letras, porque mi literatura es 100% humanista. Me considero un escritor humanista y de ahí quiero partir. Mi contacto con la literatura fue, como te mencionaba, muy temprano, milenia, porque tuve poliomielitis a los 5 o 6 años. Yo estaba acostado en la cama y no tenía otra actividad más que alcanzar un libro y empezar a hojear y leer el libro que era Casa de mi abuela. Y era la manera en que yo me acerqué a la literatura muy temprano. Siempre me he considerado una persona muy introvertida hacia adentro, muy reflexiva, muy analítica, porque tenía un gran diálogo interior debido a que casi no tenía contacto con las personas durante el día, solamente cuando me llevaban de comer o ya más tarde cuando iba mi mamá o iban mis hermanos a visitarme. Esto me permitió desarrollar, yo creo que una gran imaginación, una gran creatividad, y pues tenía unos monólogos, diálogos permanentes conmigo, y al leer libros que no correspondían a mi edad, porque eran libros del abuelo, yo creo que me dio una cierta madurez prematura. Ya cuando regreso a la escuela, pues estaba yo fuera del lugar. Me decían el sabiondo, el extraño, el raro, el diferente, porque yo buscaba intervenir en clases y entusiasmaba con algún El rarito de la clase. efectivamente, porque en cierta forma, pues mi ámbito de primera infancia, pues fue la soledad de mi casa, de mi abuela, por la poliomielitis, y pues la cercanía a la literatura, pues ahora sí que era un chico un poquito diferente. Estos dos amigos escritores están aquí, yo creo que tenemos eso en común, no somos desde niños, se da uno cuenta que hay algo que es diferente. Sí. Y no sabemos qué es. En cierta manera, a veces lo tratamos de simular, de ser un chico normal, etcétera, pero de repente viene la introspección y anda uno en la luna, anda uno volando. Me acuerdo que a veces los maestros me dicen, ¿qué andas pensando? ¿Qué andas haciendo? Yo estaba creando imágenes de figuras literarias que después las concreté, pero en ese momento, pues yo era un autista, un desadaptado, y eso en cierta forma me creó un conflicto interno, porque me costaba mucho trabajo sociabilizar, porque mi introspección, que estuvo 2 años aislado, pues llegar a la escuela, interactuar con los jóvenes, con el momento de la adolescencia, donde son muy Uy, crueles, etcétera. ahí es donde chocamos más, en Ahí el es donde bachillerato. chocamos. Efectivamente, mi primer cuento, que después hablaremos, precisamente habla, en aquella época no se conocía la palabra bullying, pero habla de un personaje que sufrió bullying y se llama El Hombre Topo, y ese bullying es una persona que tuvo que irse a las montañas, a una cueva, para sobrevivir, debido a que tenía un aspecto grotesco, y al morir su mamá, que era su única conexión con lo humano, se fue allá y se encontró, y ahí empieza, pues hablaremos de esta novela. Qué bueno. Mencionaba precisamente nuestro amigo el escritor, Orián Park, que el escritor tiene un ADN. Yo considero que en cierta forma pudiera ser un lazo lejano de un escritor que se llama Federico Gamboa, que escribió una novela que se llama Santa, que se hizo en el cine con Agustín Lara. Es un abuelo lejano de tercera generación. Entonces, si busca un poco en el linaje, por ahí hay algún familiar que tenía esa inquietud. También mi otro abuelo, aunque nunca llegó a publicar, tenía esa pues facilidad, esa forma de expresarse. Y creo que estoy tratando siempre de encontrar las fuentes de donde nació esa creatividad. Me considero principalmente un poeta. Soy un poeta humanista en el cual la condición humana es mi materia prima fundamental. El hombre al centro de todo. Como decía Pablo Neruda,
primero los asuntos humanos y después todos los demás. Así también lo decía George Santayana, y así he vivido mi vida. Lo más importante primero para mí es mi humanismo, el ser humano y la congruencia con el ser, porque antes que tener y hacer, somos seres y debemos descubrir quiénes son y qué venimos a hacer a este mundo. Y si logramos trascender a través de dejar una semilla con nuestra obra, podríamos decir que nuestra misión está cumplida. Y esa es mi obsesión, como lo mencionaba Jorge. Yo escribo, a veces no sé si va a ser un cuento, una fábula, un poema, una novela, un ensayo. Yo escribo y de repente va tomando figura este monstruo o este niño, este asunto, y empiezo a descubrir quién es, porque esas figuras van emergiendo de mi interior instintivamente, inconscientemente. Ya después les empiezo a dar forma, los empiezo a ordenar y empiezo a descubrir que hay un trabajo ahí. Mi primera obra, Del odio al amor, fue en un viaje a España. Vi el conflicto precisamente del pueblo vasco, en el cual pues los vascos no querían hablar español. El tour que íbamos eran de latinoamericanos, y cuando supieron que éramos latinos, y en mi caso mexicano, cambiaron su hostilidad y tuve buenas amistades. Y de ahí nació la inquietud de escribir la novela Del odio al amor, en el cual la historia empieza en Veracruz y termina en España, hablando del conflicto precisamente vasco que originó el mural de Guernica. Esa fue mi primer publicación. Una ocasión yo estaba trabajando en Ciudad de México y ahí en Álvaro Obregón se estaba presentando un libro en el cual estaban presentes Elenia Poniatowska, Carlos Monsiváis y otros literatos de esa época importantes. Yo me quedé parado porque yo tenía una cita de trabajo más adelante. Me quedé fulminado de ver cómo un escritor presentaba su libro acompañado de otros periodistas y escritores, y me vino algo al inconsciente que se hizo un decreto. Yo dije, algún día voy a publicar un libro y lo voy a presentar aquí. Se llegó ese día. Publiqué un libro y lo presenté ahí. No, déjeme decirle que yo no había escrito en ese momento ningún libro. Fue un decreto divino. Y presenté el primer libro de poesía a unas casas de ahí de Álvaro Obregón de Casalam, donde vivió López Velarde. Ahí presenté mi libro de poesía en la casa donde vivió López Velarde. Son situaciones que vienen, yo creo que del inconsciente, de alineación de planetas, pero me encontré con esa situación de que yo no había pensado ni siquiera escribir un libro, imprimirlo, publicarlo y después distribuirlo. Después me di cuenta que es muy difícil, pero ese largo camino ya lo estoy recorriendo. Bonito, maravilloso, me encanta su experiencia. Yo soy una persona que puedo dar fe de esto, de los decretos, y que los decretos bien hechos se hacen realidad. Pero si tenemos un plan de acción, ¿no? Maravilloso, me encanta. Entonces, damas y caballeros, preparados porque voy a poner en pantalla lo que más me gusta, los libros. Y vamos a empezar con el libro de Ollantay. Vamos a ver acá en pantalla este maravilloso libro. Fíjense ustedes, damas y caballeros, La muerte y las tres identidades. Entonces, cuéntanos rápidamente, ¿qué te llevó a escribir este libro? Bueno, ese libro es la respuesta del 100% de la pregunta que nos hacemos todos los que nacemos. Los que tenemos alguna dicha de pasar los 18, 20 años y nos nace la pregunta, ¿a qué vinimos a este planeta? La mayoría de las respuestas que tenemos, que no conseguimos y que un gran porcentaje de las personas del mundo se mueren sin conocer, está en su psicogenealogía, es decir, en sus tres identidades.
A mí se me ocurrió, antes de decirle rapidito el por qué yo escribí ese libro, tiene que ver con lo que somos, todo lo que hacemos, todo. Yo estuve escuchando, estoy complacido, escuché detenidamente a Jorge y a Saile, y estoy fascinado. No sé, bueno, hay sincronía, pero básicamente porque detrás de ello, detrás de todo hay una historia. Siempre hay una historia. Las historias todas son importantes, todas sin excepción. Lo que varía es el contador de la historia, el narrador de la historia. Entonces, quien la narra, de repente la historia es como más rica, la otra es menos rica, pero las historias todas son bellas. Y lo que escribimos es lo que nos pasa. Es la importancia de leer. No es que no estoy enviando mi tema, es que cuando uno lee, entra, incursiona prestado en la vida de otro. Yo lo escuché a los tres, incluyendo a la moderadora. Les voy a decir algo. Por ejemplo, yo puse por aquí, a Jorge tiene un temperamento sanguíneo. Jorge es chicharachero, le encanta hablar, le gusta, porque Jorge él es extrovertido. La extroversión no es hablar en público, la extroversión es que Jorge necesita que lo abracen más. Jorge necesita que le reconozcan más sus talentos porque eso refuerza su nivel de autoestima. Pero por el contrario, Milena tiene un temperamento colérico. Milena es líder, correcto, y tiene rasgos sanguíneos. Es decir, que de los cuatro, esto se conmueve, esto se cruza de esta manera. Milena hace más empalme con Jorge y Saile hace más empalme con Ollantay, porque Saile tiene un temperamento melancólico, reflexivo. ¿Y qué lo hace? Bueno, venimos de fábrica, sí, pero además de fábrica, el mundo externo nos forma, nos talla, como cuando uno agarra un formol de carpintería y vamos haciendo una obra de madera. Eso es lo que está. Cuando tú escuchaste a Saile, escuchamos la historia de lo que lo llevó, ¿verdad? Es un tipo crítico, reflexivo, audaz, es un tipo que rompe con los esquemas, ¿verdad? Mi amigo Jorge hace una introspección maravillosa de cómo funciona la historia, ¿verdad? La historia de su idealización, de sus tramas de pensamiento, de sus sueños, correcto, es lo que lo hace sanguíneo. Entonces, tenemos una riqueza, pero que de alguna u otra forma nos empalmamos, nos empatamos o confluimos uno más con el otro. Eso es la muerte y las tres identidades. Tú naces solito, nació Melina, nació Jorge, nació Saile, nació Ollantay, pero ya estábamos alineados en la vida a que hoy, este día, ocurriera, pero la ignorancia no nos deja. ¿Qué pasa? En esa vía de Melina y de Jorge y de Saile y Ollantay, correcto, nació limpia con unos códigos, pero tú o cada uno de nosotros nos encontramos en un ambiente que es la familia, que es la que tiene un código de lealtad ancestral. Esto sí, esto no me puedo meter con esto, ¿qué van a pensar? Y al lado está la crianza, el mundo externo. Por ejemplo, la mielitis, le escuché por aquí, la poliomielitis que le ocurrió a Saile, marcó su vida, marcó su drama literario, el hallazgo del conocimiento de esa persona, de Jorge, que lo marcó para toda su vida. Me recordó la historia de mi padre a los 7 años, que incursiona en Guarenas, Guatire, en la biblioteca un sacerdote y le cambió la vida para siempre. En fin, somos 3 identidades: la identidad de la familia, la identidad que nos cría y nos malogra de alguna u otra forma, que es la cultura, el medio ambiente, y lo que tú vienes con genética. Cuando digo genética, hay muchos órdenes. Está la estructura de la personalidad, pero también están los elementos de la mente, pero por encima de eso lo que somos temperamentalmente. Entonces, todo lo que vamos a hablar cada uno de nosotros lo vamos a hacer desde la perspectiva de nuestro temperamento. Eso es psicofisiología. Tú no puedes ser lo que no tienes en tu genes.
y lo que los genes te dotan. Él utilizó una palabrita por ahí que me gustó, oye, me sentí autista, claro, él es melancólico, reflexivo, igual que yo. Yo creo Sí, que mira, todos hemos pasado por eso, claro, Ollantay. Mira, pero rápidamente, Ollantay, la portada, háblame un poquito de la portada. bueno, mira, esa portada, no que la copió, la mejoró la edición de Verbo Book de Española. Ese libro está siendo publicado ahorita en España, que debe salir para el mes que viene en la versión europea. Le cambiaron un poquito los colores, verde, las letras ya están en blanco con verde. Es decir, la psicología del color europea muy diferente a nosotros los latinoamericanos. Entonces, o mejor dicho, los iberoamericanos. Pero esa portada, esa es una foto que tomó mi hija en el Foro Romano, en Italia. Okay. Correcto, se le quitó el fondo de la gente que pasaba y se le dio ese toque de misterio, porque creemos es eso, ¿no? Que lo que queremos viene del más allá, pero no es más allá de los muertos, del alma, no, es del más allá cromosomático, tiene que ver con nuestras tendencias. Entonces la portada evoca un poco de misticismo, como nos encanta a los latinos. Vamos a hacer una cosa, ¿tú tienes el libro ahí? Para que no Mire, yo le voy a confesar a mi colega, yo estoy prestado en la casa de una amiga, porque yo tengo 13, 14 horas sin luz. Ah, bueno. Entonces vamos a hacer algo. Porque ya me están haciendo señas que estamos ya sobre la recta final del programa y como tengo que hacer el comercial de los libros que protagonizaron con nosotros esta semana, entonces vamos a darle oportunidad al señor Jorge para que nos explique qué le llevó a escribir el libro y nos hable un poquito de su portada. Sí, la portada de mi libro, Los rostros de la vida, es una portada donde muestra tres tiempos importantes dentro de la historia colombiana. El primero, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el líder, el que iba a ser presidente de Colombia, y que la oligarquía, o sea, los hijos de los españoles que llegaron hasta nuestros tiempos, no lo dejaron llegar a ser presidente de Colombia. Entonces, la primera foto es Jorge Eliezer Gaitán dando un discurso y pidiendo la paz del país, una oración por la paz. La segunda foto habla sobre una nueva constituyente, la constituyente de 1991, que reemplazaba la de 1887, que le daba una preeminencia a la Iglesia Católica sobre cualquier otra actividad religiosa. Y allí están la mayoría de los partidos y algunos de los grupos guerrilleros diferentes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Ahí está el M-19, están haciendo una nueva constitución, que fue la constitución de 1991. Y la tercera foto está el presidente Andrés Pastrana Arango con Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, que ha sido el guerrillero más antiguo que ha tenido hasta el momento el mundo. ¿Qué pretendía la FARC? La FARC pretendía, en el momento en que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, 6 años después, la guerrilla liberal se convirtió en una guerrilla comunista con la influencia de Jacobo Arenas, que lo despidieron de la empresa de petróleos colombiana Ecopetrol. Estos dos, Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, fundaron en 1962 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que era una guerrilla campesina que quería una reivindicación de las tierras que les habían despojado tanto los liberales como los conservadores, pero hablo de las altas élites, no el conservador raso ni el liberal raso, porque a eso había una política de engaño, porque hacían pelear al pueblo con el pueblo, los soldados, los guerrilleros, los paramilitares, todo, mientras los de arriba celebraban conjuntamente
banquetes y demás, y cuando un extracto, digamos un liberal, ganaba la presidencia, le daba puestos a la familia de los conservadores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en esa tercera está el guerrillero más viejo, Manuel Marulanda Vélez, que era una persona que tenía quinto de primaria, que tenía unas gallinitas, algo así que se llamaba Marquetalia, y luego llegó el presidente de Valencia en 1962, bombardeó este poblado de, digamos, de 4.000 o 5.000 habitantes, que más que todo eran fincas. Ay, por Dios. Metió allí a 2.000 soldados y lograron, los que salieron de ahí, que fueron 48, que todos eran en cierta forma familia, formaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que lo que primero que pretendían era que la tierra, que son 15 millones de kilómetros fértiles, 15 millones de kilómetros de tierra fértil, estuviera en manos de campesinos que produjeran comida, porque es que aquí el 1% es dueño de casi el 80% de la tierra fértil del país, que se le han quitado a los campesinos liberales, conservadores, han aprovechado. Nosotros estamos en guerra civil permanente desde el siglo anterior, el siglo XIX, el siglo XX, y entonces Jorge Eliezer Gaitán quería la paz, quería una reforma agraria para darle la tierra a los campesinos, quería darle el poder del voto a la mujer, quería la justicia social, y eso era lo que no le convenía a la casta política. Entonces, por eso están esas tres fotos: Jorge Eliezer Gaitán, los políticos reunidos en 1991, los del M-19, los conservadores, los liberales, los cristianos, los indios, los negros y todo, para hacer una constitución nueva. Y luego la tercera foto, donde está el guerrillero más viejo, que era Manuel Marulanda Vélez, con Andrés Pastrana, que representaba la clase que siempre había dominado el país. Obviamente la paz no ha llegado al país, pero sí hubo digamos una promesa de que la tierra fértil iba a ser distribuida, y esa firma se hizo con Santos, que ganó el Premio Nobel de Literatura, y con comandantes de las FARC. Ya Manuel Marulanda había muerto, y ahora en este momento con Gustavo Petro, que fue un antiguo líder guerrillero. Es la primera vez que la izquierda llega a gobernar a Colombia. Entonces, por eso la importancia de este libro, que habla desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán hasta la firma del Tratado de Paz entre Colombia y las FARC, y ahora con la importancia que se le va a dar a Gustavo Francisco Petro Urrego, quien es el primer presidente colombiano que no ha muerto, como murieron varios de los candidatos presidenciales, y este llegó y es presidente en este momento, y creo que ha sido una figura destacable dentro del ámbito de la ONU y de diferentes entidades que quiere además proteger el medio ambiente. Qué pena que me extendí, pero es que me emociona este libro que se llama Los Rostros de la Vida. Está bien, porque esta era la parte que tenías que explicarnos, qué te llevó a escribir el libro y por qué el título, y ya no lo explicaste todo. Muchísimas gracias, y de verdad éxitos con esta maravillosa obra, que por demás es una novela informativa, histórica. Y entonces, perdón, ahí está, y esta novela, todos mis libros han sido publicados en España. Y este libro lo voy a presentar en la Casa América en Madrid, España, en el Salón Miguel de Cervantes Saavedra, que quedan todos invitados, con mucho cariño. Gracias, Jorge. Ahí está extendida la invitación, y Radio Maya Internacional de España le hace honor a tu presentación. Muchísimas gracias. Entonces damos la oportunidad a mi querido Saile Villalobos para que nos diga qué le llevó a escribir este libro y quién le hizo esa maravillosa portada, que me encantó cuando lo vi.
Bueno, antes que nada, permítanme felicitar a mis colegas anteriores, precisamente a Ollantay, su trabajo en los perfiles de las personalidades, obviamente con su análisis criminológico de derecho, pues ha tenido una larga experiencia en conocer y tratar la naturaleza humana en sus diferentes perfiles. Creo que ha de ser un libro muy interesante, vamos a buscarlo. Ahorita me quedé Claro, reflexionando con el otro colega, Jorge Nam, sobre la terrible experiencia que ha vivido el pueblo colombiano con esta situación de la oligarquía que no acaba de resolverse porque ujú, es un cóctel bastante delicado, lo que es la cuestión ideológica, económica, de oligarquía y el narcotráfico. Tenemos cosas en comunes, Jorge Hernán. Lo que está viviendo en México es un cambio también de dirección de la izquierda y desgraciadamente el cóctel que ustedes tienen de oligarquía, concentración de la riqueza, pobreza, marginación y narcotráfico y violencia, lo tenemos en México. Creo que es una situación muy común la que está viviendo el pueblo mexicano, con la que ha vivido el pueblo de Colombia. Estamos hermanados en eso. También va a ser muy interesante conocer tu sí, obra. Si me permiten, voy tema. a ingresar a darle la vuelta al tornillo de los temas que han sido muy interesantes y de gran material para buenos lectores que amplíen su conocimiento de la política, la cultura mundial. En mi caso, yo como escritor descubrí que en la literatura infantil podía yo volar mi imaginación sin restricción alguna. El primer cuento que escribí fue a petición de mi hijo, que tenía que entregar una tarea de algún cuento, y escribí precisamente El hombre topo, que viene siendo un arqueotipo de lo que es el bullying, el sentido de que cualquier persona diferente en cualquier aspecto es víctima precisamente de cuestionamiento de la gente, entre comillas, normal. Esto se da sobre todo en la primera línea de la infancia, en la cual pues los niños a veces suelen ser muy crueles y alguien que tiene algún defecto físico, alguien que tiene una actitud diferente o una preferencia diferente, es víctima, señalado y despreciado. Este cuento precisamente tiene como fondo el crear conciencia de la importancia de que los niños vean más allá de las apariencias de los arqueotipos o nuestros sistemas de creencias inculcados y que aprendan a ver al ser humano tal cual en sus diferentes manifestaciones y que lo que importa del ser humano son sus acciones, su conducta, y eso es lo que hay que valorar de cada ser humano. La diversidad debe inculcarse desde la infancia. ¿Por qué? Cuando llegan adultos dicen que el racismo es ignorancia. Cuando llegan las etiquetas, las estigmaciones, los descalificativos, es precisamente porque en su infancia no tuvieron amor, no tuvieron Total. información, y esto crea adultos que sean víctimas de su ignorancia y de su fanatismo. Yo por eso considero que mi obra es trascendente ahí, que estoy terminando en la infancia. El siguiente libro es un cuento cuántico que me gusta leer acerca de la física cuántica y decirle una ocasión que me preguntaba a mi nieta que le explicara, nació este libro que se llama La Niña de la Luz. Y en ese libro cuántico, pues manejo los valores del bien, del mal, de la luz, de la oscuridad, que es el lenguaje común y el fondo literario del cuento infantil. Qué Los bonito. valores que se dan precisamente para hacer lo que es correcto, que es lo bueno, y qué es lo oscuro, qué es lo que nos hace degradarnos como seres humanos. Y esa niña de la luz, bueno, le decía la historia que o la naturaleza o es materia o es energía o es luz. Y menciona esta
Niña de la Luz, que es la protagonista, la Anjin, es que todo lo que conlleva belleza, imaginación, creatividad, amor, bondad, es luz. Y esa luz es lo que nos hace más humanos. Qué lindo. Y Me todo encanta. lo que es obscuridad, lo que es entropía, ese mal, esa discordia, lo que viene siendo la ambición, el egoísmo, la maldad, nos degrada como seres humanos. Y hablar Saile, disculpa que te interrumpa. Sí, adelante. Una pregunta, ¿qué simboliza ese búho? Ya yo le iba a preguntar. Ya yo le iba a preguntar que quién le había hecho la portada. El búho sabio simboliza la sabiduría que da la vejez y los libros. Si tú observas, al lado hay una biblioteca. El búho sabio es precisamente el símbolo, tú como jurista lo sabes, de ver ante la ceguera de lo demás, de la sabiduría. Ver es saber ver, sabiduría es saber ver. Y este búho sabio, que está rodeado de libros, es el que se encarga de dar las anécdotas, la fábula, los cuentos. Él se encarga precisamente de dar el epílogo o el relato final de cada fábula, de lo que es el cuento, y que en un momento dado de la fábula, la sabiduría de cada historia. Este búho sabio se me ocurrió en un momento en que yo escribí un cuento infantil que se llama El niño navegante, y yo dije, bueno, este niño navegante se pierde en los mares y son 7 islas, que son los 7 pecados capitales. O sea, yo escribí un cuento infantil que habla de los 7 cuentos capitales. O sea, diría como Dante Alighieri explicaría los 7 pecados capitales. Y puse una isla. Entonces, la primera isla se encuentra la gula, la señora ballena. En la segunda isla se encuentra el oso gruñón, que ¡Qué es la bonito! ira. En otra, el señor pavo real, ¿verdad? Que la soberbia, la vanidad. En otras, ardillas, precisamente, que es la avaricia, Wow. la codicia. ¡Qué imaginación! Y un cocodrilo que simboliza el resentimiento. Porque cuando hay resentimiento, se pone una coraza como un cocodrilo, simula que no ve nada, se vuelve piedra, y ese cocodrilo puede ser muy peligroso porque precisamente es pasivo activo, y en el momento dado da una mordida monstruosa. Entonces ese cocodrilo simboliza precisamente en un momento el resentimiento. Pues le estamos explicando a los niños estos pecados capitales, entre comillas. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Me encanta. Desde una manera de perspectiva animalito y todo, poder explicar los pecados capitales, ¿no? Ya tenemos algo en común, porque yo en mi novela, Los secretos de amor de un demonio, hablo de los pecados capitales, pero no propiamente como pecados, o sea, no así en esa variedad de explicar uno por uno, sino que están distribuidos en toda mi novela. Y bueno, muchísimas gracias, señor Elías, de verdad, porque déjame decirle que él se llama Elías y su seudónimo es Saile. Elías al revés. Entonces, muchísimas gracias y le deseo éxito. Gracias por habernos explicado qué lo llevó a escribir este libro y en qué se basó para hacer toda esta maravillosa obra. Vamos a poner en pantalla, que me están haciendo señas desde hace rato, que tenemos mensajitos de la audiencia y vamos a ver qué nos dice nuestra maravillosa audiencia esta noche con mis invitados. Vamos a ver. Saludos, nos dicen por aquí, gracias. Yo feliz de tenerlos aquí esta maravillosa noche. Gracias por el apoyo que le dan a la biblioteca y gracias por esos mensajes divinos que me dejan en la semana. Muchísimas felicidades, Milena de Medina, y felicidades para los escritores. Muchísimas gracias. Excelente programa, nos dice Martín Medina. Muchas gracias. Saludos desde Bogotá, gracias. Buenas noches, interesantes temas, la genealogía, claro que sí, eso es súper interesante. Tal cual, Ollantay, bendiciones, nos dicen por aquí, muchísimas gracias. Buenas noches desde Argentina y para el mundo, nos dice Angelus La Terrícola, gracias.
Qué bueno sentir esa pasión por la escritura, Jorge Hernán. Gracias. Saile, felicitaciones por tu fuerza y fortaleza espiritual. Has sido bendecido. Wow. Muy amable, gracias. Muy buenas noches, Milena, y a los escritores invitados. Acompañándolos desde Miami, nos dice María Pérez. Gracias, mi hermosa. Siempre ella apoyando aquí a la biblioteca. Angelú nos dice, a cualquier edad del despertar pasamos a ser los raros, hasta que en algún momento comienza a revertirse y nos miran desde la aceptación. Por ahí viene un libro de ayuda para padres, donde voy a estar hablando de los niños raros. Por eso yo, Saile, escribí sobre el ser y en lo importante ser humano. Felicitaciones. Gracias. Y por aquí nos dicen, los decretos funcionan. Sí, señor. Claro que sí. Gracias. Los decretos son efectivos. Decreta y se cumplirá. Amén. Felicitaciones, Milena, por traer escritores tan formidables. Yo les dije que se iban a quedar maravillados porque son de marca mayor estos 3 representantes de las letras que tengo esta noche aquí conmigo. Felicitaciones, Elías. Muchísimo éxito. Gracias, María. Gracias, mi hermosa. Yantay, en mis libros de lo que tú hablas me siento tan identificada. Qué bien. ¿Cómo es Ollantay? ¿Cómo se talló? Qué bueno. No me le den más cuerda porque mire que ya esto va para largo. Felicitaciones para Jorge Hernán Hoyos, que ha hecho un trabajo periodístico de investigación muy profundo para esta novela. Éxitos. Bueno. Gracias. Escritor Jorge, muy interesante su libro. Soy colombiana y me gustaría leer su libro. Soy una de las defensoras de mi país. Le deseo muchísimos éxitos. Gracias, María. Saludos a todos desde Ecuador. Gracias. Un beso y abrazo para toda mi bella gente de Ecuador. Wow, Jorge, un libro impactante, Los rostros de la vida. Potente libro. Gracias, Angelú. Saile, muy buen aporte a lo que dices acerca de nuestros líderes gobernantes. Te aplaudo. Gracias. Saile, tus libros están hermosos y con contenidos interesantes. Te deseo muchísimos éxitos. Gracias, María. Me encantan todas las obras. Representan temas preocupantes expuestos desde los diferentes enfoques. Felicito a los 3 escritores. ¡Ay, qué bella! Gracias. Milena, qué grandes escritores. Gracias. No, yo estoy aquí súper fascinada con ellos. Por aquí nos dejan un emoji, corazoncitos. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, con el permiso de mis invitados, voy a poner en pantalla los 3 libros que estuvieron protagonizando toda esta semana de 3 maravillosas escritoras. Unidos por los libros, presenta 3 maravillosos libros. Y empezamos con esta maravillosa obra de Las aventuras de Toyo. Este es de nuestra compañera de letras, Luzmeri Aguilar. Un libro orientado a toda la familia para llevar una gran lección de vida. El valor de la amistad, la fuerza de voluntad y un fin para lograr el éxito. Una obra ideal para toda la familia y sobre todo para fomentar la lectura y la escritura en los niños. Luego venimos con este otro maravilloso libro, Amor Virtual, que esta podría ser tu historia, de la autora Cristina Martínez. Un libro que nos enseña lo que pasa en 2 personas que se enamoran en la distancia. Cuando el amor es verdadero, trasciende fronteras. Pero si no es real, ¿qué es lo que pasa? Una obra maestra que enseña las 2 caras de una misma moneda. La búsqueda del amor ideal, así como también el despertar de una pesadilla. Y luego venimos con este otro maravilloso libro como Cartas Escritas. Esta es de nuestra compañera de letras, Ligia Calderón.
Un libro que desde un lenguaje poético nos evoca odas de superación y con un gran optimismo realista mediante la contemplación y el cuidado de la naturaleza. Una obra maestra que enseña el amor a Dios hacia el hombre y hacia todo. Un libro que nos puede faltar en todas las bibliotecas. Y estos fueron los 3 maravillosos libros que estuvieron con nosotros en nuestras plataformas. Muchísimas gracias a estas 3 maravillosas escritoras y les deseamos éxito con sus obras futuras. Así que no se lo pueden perder, damas y caballeros, porque estos fueron los 3 libros que estuvieron en nuestras plataformas de Millonario Exitoso, Radio Magic Internacional y la Biblioteca Unidos por los Libros. Y ya hemos llegado a la recta final de esta maravillosa tertulia. Y me encanta despedir el programa rápidamente con un mensaje de reflexión para todos. Entonces vamos a empezar con Ollantay. Ollantay, rapidito, en 2 minuticos nada más, ¿qué mensaje de reflexión le dejas aquí a toda la audiencia que nos está viendo y los que nos van a ver y nos van a escuchar en diferido en estos próximos días? Bueno, pronto estaré en una gira por todo México, gracias a Dios, con el promotor Moisés Barba. Pronto veré por allá con mi amigo Siles, con el favor de Dios. Lo conoceré personalmente. Y lo otro es, no sacrifiquen absolutamente nada para no ser feliz. La nota principal de la existencia es estar bien con nosotros mismos. Compren el libro La muerte y las 3 entidades, la versión europea, es la misma que americana en Amazon, pero esta es una versión con una última edición, con corregida, en fin, tiene mejor acabado, pero el trasfondo es el mismo. Es un libro que se va a identificar y lo va a ubicar ustedes dentro de esa gama de la vida humana, pues. Y a mis otros compañeros, a mis escritores, gracias Jorge, un placer conocerte, te mando un mensaje al privado. Gracias, Siles, Malina, muy emocionado por estar con ustedes y bueno, espero ser invitado nuevamente. Hay 13 libros más que poseo, hablar de poesía, también tengo libros de poesía, cuentos, pero bueno, soy todo. Ahorita estoy trabajando en un libro para cerrar que se llama Influir. Espero que les guste. Es un libro para aprender a relacionar de manera asertiva, directa y fácil con todo el mundo. La nota es ser feliz. Estoy bendecido por estar y haberlos conocido. Tengo en mi repertorio 3 grandes personas a mi lado. Gracias. Gracias a ti. Gracias por tan bello mensaje. Ahora vamos a escuchar el mensaje de reflexión que nos deja Jorge Hernán. Agradecerle a mis compañeros, a ti por haberme invitado al programa, y la reflexión y lo que pienso es que debemos motivar a todos los latinoamericanos, a todos los pueblos que en este momento estamos tratando de mostrar nuestra cultura y todo, la potencia de leer, porque cuando uno empieza con un libro, es la experiencia de ese escritor que vamos a vivir y a aprender en solo unos días, la experiencia de 7 o 10 años que nos va a ahorrar esa experiencia para nosotros poderla aplicar a nuestra vida. También pues quiero invitarlos a que lean, y gracias al público que nos ha escrito por los buenos comentarios de mi novela Los Rostros de la Vida, que próximamente estaré presentando este libro en la Casa América en Madrid, España, como lo presenté en el 2009, bajo el embrujo de los tiempos. Próxima novela que terminaré se llama Un colibrí en la nieve, y el poemario también que saqué hace poco que se llama Éxodo de besos. Los Rostros de la Vida no solamente refleja la problemática en la política y
y el problema agrario y las invasiones y demás que han tenido los Estados Unidos y los países como Francia, Inglaterra y demás, que han incidido sobre el desarrollo y la cultura del país. Esto también, los rostros de la vida, tiene aplicabilidad para toda América Latina y también para los países que nos llaman el tercer mundo, pero que vamos a ver que tenemos unas culturas maravillosas que antecedieron las europeas, como son la azteca, la inca y la maya, que son culturas que tuvieron pueblos de 100.000 habitantes Excelente, cuando Europa apenas tenía 2 o 3.000 habitantes. bravo, por eso, bravo, una maravilla, bravo, excelente. Una maravilla, la capital de México, la anterior, que se me escapa el nombre, que ha sido una ciudad donde llegaron los españoles y se maravillaron de las técnicas, de las culturas indígenas de nuestro país. Mi libro, que no es mi libro, sino de ustedes, con mucho cariño, los rostros de la vida, para que ustedes no solamente vean la realidad de Colombia, sino de los países que nos dicen que somos el tercer, ¿cómo es? Eso es publicitario, Jorge. Exacto, no. Es que en realidad lo que pasa en mi país pasa en América Latina. En América me pueden Latina. sancionar el programa. Bueno, no, yo digo es que que América Latina está representada en los rostros de la vida. Qué bien, gracias. Gracias, Jorge. Y bueno, en las manos de nuestro querido Saile recae la responsabilidad de cerrar el programa. Entonces, ¿qué mensaje de reflexión nos deja, Saile? Primero, darte las gracias. El programa me resulta muy ameno, atractivo. Milenia, el mayor problema que tenemos los escritores independientes es la visibilidad, el difundir nuestra obra. Gracias a ahora la era del Internet, podemos nosotros tener audiencia a nivel internacional. Yo tengo un blog en el cual soy más leído fuera de México que de Estados Unidos. Es el público de habla hispana que está en Estados Unidos no quiere perder su identidad de lengua y por eso nos busca. Eso es una gran responsabilidad para los mexicanos. Mencionaba una situación Jorge Hernán, el imperio azteca, la gran Tenochtitlan, fue la ciudad más poblada en su momento del mundo. Yo estoy escribiendo una novela que se llama Bajo mis pies y es el encuentro del presente con este gran pasado grandioso. Y un cuento que se llama Maya, es un homenaje a la gran cultura maya. Ese será el siguiente cuento. Pero no dejo de agradecerte, Millennium, y al programa Radio Magic, el que nos des espacio y visibilidad. La mayor aspiración seguramente por Shandai, precisamente, y Jorge compartirán este punto de vista. La mayor aspiración de un escritor es ser leído. Es así. Conectar, enlazar con un lector es la mayor satisfacción que puede tener un escritor. Uy, sí. Y definitivamente. Y la literatura y la palabra es lo que nos hace humanos. Viva América, viva la lengua española. Muchas gracias. Amén. Sí. Gracias, Saile. Sí, gracias. Muchísimas gracias a mis queridos escritores, a ti, Saile, éxito, de verdad. Estoy muy feliz de haberlos tenido esta maravillosa noche del miércoles aquí por su biblioteca Unidos por los Libros. Gracias a todas las personas que se conectaron y se quedaron hasta el final de nuestro programa. Para mí es un honor tenerlos a ustedes, los
lectores, que son la parte importante que hacen que una biblioteca tenga vida, y gracias por el apoyo que le dan a estos escritores. Y sigan apoyando, como yo, al libro en físico. ¿Por qué? Porque el libro en físico despierta muchas sensaciones que nos llegan directo al cerebro, y este se expande para mayor sensación de lo que es las letras con nuestro corazón. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar en sintonía de Radio Magic Internacional, y no se pierdan nuestro programa del próximo sábado, donde voy a estar con 2 escritores maravillosos que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, muy amable.